Buenos días. Primero agradecerle a Horacio, a Gabriela, a todo el comité organizador académico la posibilidad de compartir con ustedes esto que se viene realizando en la ciudad de La Carlota, que es en el interior, en el sur, desde hace casi 30 años, y que también es un congreso que comenzó siendo jornadas y que se llama justamente Pensando la Escuela. Siempre después del título aparece un lema en este convidar que viene a traerles a ustedes o compartirles. Trajimos como espacio de formación, pero en realidad este último año se llamó Para construirnos y habitarla con otros. ¿Qué es lo que es el Pensando en la Escuela? El Pensando en la Escuela es un espacio de encuentro para crear experiencias valiosas, habilitar oportunidades de trabajo en equipo y reflexionar sobre nuestras prácticas educativas. Para nosotros es fundamental, como decía Belén, hablar en clave de historicidad, diríamos, ¿no? O hacer como una genealogía, porque cuando uno piensa de manera crítica el ayer, nos permite pensar nuevos escenarios posibles. Y yo lo que vengo a compartirles a ustedes son algunos desafíos y dejarles como trasladarlos de manera imaginaria con sus presencias a la esencia de lo que vivimos todos los años en el Congreso, y de esa manera poder dejarles algunos ruidos para que en las instancias de diálogos o conversaciones que puedan tener en sus escuelas puedan disminuirlos a través de algunos interrogantes, porque creemos que los desafíos que tiene la educación hoy, no hay una receta que nos solucione los problemas, sino que es un trabajo cotidiano y diario. Bueno, no sé cómo andas tú. ¿Con esta? ¿Qué pasó? Bien. Bueno, el desafío es pensar la escuela que deseamos construir, que implica una responsabilidad con la otredad. Y se convirtió, lo más significativo de esto, es que es una política pública. Yo esto lo empecé viviendo como docente y estudiante de las carreras de último año que venía realizando, después como vicedirector, y hoy tengo la enorme responsabilidad desde hace 8 años de estar como secretario de Educación y Cultura del municipio. Por lo tanto, esto es una política pública que está por sobre encima de los partidos o los gobiernos de diferentes partidos políticos, sino que tiene que ver con una responsabilidad en la tarea educativa, ¿sí? Entonces, para mí es un compromiso muy grande el que me lleva, acompañado con un montón de gente, de poder transitar este proceso de formación. Entendemos que la educación es una conjunción entre esfuerzo y placer, ¿no? Y creemos que para que eso pueda ser posible tenemos que pensar en una educación universal, diversa e incluyente, como dice, porque creo que es fundamental para crear entornos más amables y con grandes dosis de amorosidad. En esto de hacer un recorte, yo traje este juego porque lo que hice fue, de los 20 años vividos, traerle algunas cositas como para que ustedes se sientan como que están viviendo con nosotros este espacio. Y fíjense lo que dice. ¿Quién se anima en 30 segundos, porque no tenemos tiempo y me parece que es fundamental respetarlo más en estos eventos, que hay muchísimo esfuerzo? ¿Quién se anima a, con 4 líneas, sin despegar el lápiz y sin pasar sobre la misma línea, unir los 9 puntos? Yo les voy a dar la resolución ahora. ¿Sí? ¿Qué es esa? ¿Sí? Y fíjense, ¿por qué lo traigo? Porque cuando una disertante, Axel Rivas también fue a visitarnos a Carlota, Esclier y mucha gente, esto lo trajo Vero Martorello cuando hablaba de diversidad y también Graciela Frigerio cuando hablaba de lo instituido y lo instituyente. A veces para poder resolver estas pequeñas cosas se nos dificulta porque nos cuesta salir de los bordes o los límites de lo escolar. O sea, nos es difícil salir y desestructurarnos, ¿no?, de lo instituido. Desestructurar lo instituido tiene que ver con las fuerzas instituyentes, como las matrices culturales o las singularidades que tienen los actores, para que a partir de ahí esas lógicas empiecen a tensionarse. Y esas lógicas no siempre son compatibles, ¿sí? Al contrario, muchas veces generan rupturas e incertidumbres. Pero lo que me parece que como educadores tenemos que trabajar es en la posibilidad de articulación y de integración para pensar una escuela cada vez mejor. Nosotros en el recorrido del Pensando siempre trabajamos 3 grandes ejes: el oficio docente, la gestión de la enseñanza y los modos de hacer escuela hoy.
El que todos pueden aprender, hablemos de inclusión, me encantó lo que compartieron ustedes en esto cuando dijiste todos tenían la posibilidad de ser, y de ser, hacer y estar en la escuela. Y a mí me parece que los docentes, una de las cosas que tenemos que hacer es salir de los absolutismos, ¿no? Decir, me la sé toda, porque en realidad lo que tenemos que tener es una dosis de humildad para poder interrogarnos constantemente y animarnos a que nos interpelen todas las cosas que nos suceden, equivocarnos y a partir de ahí mejorar, ¿no? Entonces, justamente el oficio docente, la gestión de la enseñanza y los modos de hacer la escuela hoy tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? De generar claves colectivas para construir andamiajes que nos permitan resignificar y darle sentido nuevamente al escolar. Es decir, volver a preguntarnos si verdaderamente vale la pena estar en la escuela. Y creo que sí, porque hacemos muchísimo esfuerzo para que esto suceda. Entonces, creo que es fundamental resignificar nuestra labor, pero para eso es interpelarnos constantemente. Este otro lo completa y le permite a partir de ahí ser y crecer. Entonces, hay una autora que dice en una de las cosas que vivimos, es importante, y lo voy a leer porque no me gusta cambiar las palabras de la gente cuando nos mueven tantas cosas. Concebir una educación de calidad es, entre otras cosas, generar un proceso de inclusión que comprenda cómo aprende el que aprende y reduzca las desigualdades para igualar en oportunidades. Yo creo que es fundamental entender que incluir es reconocer lo diverso, ¿sí? Y el último eje, que es ser, hacer y estar en la escuela, tiene que ver con mirar, una invitación, como dice Perkin, a ver el juego completo. Yo creo que el docente hoy tiene la obligación de poder salir un poco, desatomizar un poco lo instituido desde lo curricular y empezar a conocer el contexto y la historia de los conflictos y de los problemas que tiene la escuela, tratar de llevar propuestas que verdaderamente sean desafiantes, pero por sobre todas las cosas creo que hay que revisar un poquito la sobrevaloración que tiene el pensar o el saber técnico y proponernos un poco desarrollar algunas capacidades que tengan que ver con el compromiso ciudadano y ético, ¿sí? Hay una autora que se llama Alcira Rivarosa, que es de Río Cuarto, que nos dijo en la última conferencia que dio: hay que ayudar a leer el mundo, a leer el contexto y a leer el texto, porque cuando uno lee, aprende, se forma, legitima lo que quiere ofrecer. Y dice, hay que ejercitar la sospecha inteligente, y de esa manera provocamos sujetos con compromiso ciudadano y con empatías múltiples. Una palabra que pareciera ser que no existía en el mundo y que la pandemia, y cuando irrumpió, apareció como la palabra suceso, ¿no? Cuando en realidad la empatía está implícita en el acto educativo, porque siempre deberíamos ponernos en el lugar del otro. Entonces, para finalizar, quiero dejarles algunas preguntas que la idea es que le hagan muchos ruidos, como me hacen a mí, y que no siempre son posibles de contestar. La primera es, ¿qué tensiones atraviesan hoy nuestras prácticas de educación? Muchas. ¿Cómo cortar distancia entre lo que sabemos y hacemos? Y no quiero decir con esto, todo esto son recortes que uno extrae, ¿no? No quiero decir que lo que hacemos está mal. Lo que digo es que sabemos mucho, pero que a veces podemos hacer poco. Y eso genera una brecha que me parece que es necesario achicarla. Yo trabajo como vicedirector en una escuela secundaria y una de las cosas que pasan es que hay docentes que vienen como muy apasionados a brindar una propuesta y se encuentran con chicos que no responden a esas demandas, porque sus subjetividades no son coincidentes con lo que el docente propone. Entonces digo, es fundamental que ese desfasaje que existe entre la propuesta y las ganas que tiene el alumno de aprender se achiquen, porque si no, para nosotros nos genera frustración y nosotros creo que en estos tiempos tenemos que aumentar los límites de tolerancia, ¿no? El filósofo Zizek dejó una pregunta que está al medio que a mí me hizo como mucho ruido y que me parece que está bueno pensarla, ¿no? Este es un filósofo eslovenio que es muy difícil de leer, por lo menos a mí me costó un montón, y dice, ¿qué pasa si el modo en el que percibimos el problema está siendo parte del problema? ¿Sí? Frigerio nos invita a salir, y cuando uno sale nos permite mirar
de una manera más objetiva. Y cuando uno mira objetivamente las cosas, puede modificar cambios. A diferencia que cuando está en el adentro, que está atravesado por un montón de subjetividades. Yo, cuando hago los talleres docentes, que ahora se perdieron, ustedes tienen la posibilidad de hacerlos, nosotros no, y creo que eran muy valiosos. Yo digo, el docente trabaja mucho en el barro, y decir la palabra barro a cualquiera le puede suponer o percibir que se entierra o se empantana, y no, porque también en el barro se generan grandes esculturas, ¿no? Y yo creo que la posibilidad de andar en el barro significa justamente conocer el terreno para crear grandes cosas. Y a partir de esto, yo creo que hay tres grandes desafíos que tiene la educación hoy. Uno es qué saber investigar y enseñar, dónde aprendemos y cómo se aprende. El primero tiene que ver con qué darle a los chicos para que exploren e indaguen. Y qué saber priorizo de la currícula para que verdaderamente aprendan. Yo creo que es momento de priorizar y de seleccionar qué es lo útil. El segundo, dónde aprendemos, tiene que ver con que hoy la escuela dejó de ser el templo único del saber. Porque hoy a un clic los chicos tienen toda la información que pueden encontrar en cualquier lado, inclusive con tutoriales de docentes que les explican a veces mejor de lo que pasa en la escuela, ¿no? Y el tercero, que para mí es el fundamental, tiene que ver con el cómo y de la invitación al convidar. La cuestión de la didáctica, diríamos, ¿no? Preguntarnos qué le pasa al estudiante si no va a nuestras clases. Que la cuestión de las clases también habría que pensarla como palabra de concepción. Pero ¿qué le pasa a ese estudiante si no estuvo presente en mi clase? Si ese estudiante que no estuvo presente en mi clase no le pasó nada, habría que preguntarnos qué está pasando con nuestra propuesta, ¿no? Ahora, si se perdió de algo, de ese plus que yo como docente le pude brindar, creo que es fundamental pensarlo. Y al final me encantó esta pregunta que dice, ¿qué coreografías didácticas deberíamos ensayar, documentar y divulgar? Las coreografías didácticas, me gustó el término, porque tiene que ver con la danza, la coreografía, ¿no? Con esta cuestión de armonizar, de secuenciar, de la ritmización, de la posibilidad de modificar, cambiar, llevar, traer, acomodar. Y eso, la danza, como arte, despierta pasión. Como dice el lema de este congreso, la pasión por aprender. Digo, y también por enseñar, porque yo creo que un docente que tiene la pasión por enseñar y aprender, garantiza en cierta manera que ese estudiante aprenda. ¿Sí? Entonces, bueno, era simplemente esto, que me quedé pensando muchísimo en las propuestas que trabajan desde el sistema educativo municipal, porque yo leía SEM cuando me pusieron en el programa y digo, ¿qué será el SEM? ¿Qué será el SEM? Acá el provisor me aclaró varias cosas. Y ojalá que en este proceso que nosotros trabajamos desde hace 30 años como política pública, y les dije, ustedes puedan ir a visitarnos con sus experiencias. Y el que se anime, simplemente puede entrar al pensando la escuela .com.ar, van a encontrar toda la historia y eso los puede llevar a que algún día se animen y que agosto y septiembre los puede recibir, la Carlota los puede recibir y alojar para que podamos compartir un espacio de pensar la escuela. Bueno, le quería decir que, ahí está, eso es el Congreso, a mí me tocó este tiempo, 8 años, y la responsabilidad de continuar lo que muchos otros gobiernos vinieron haciendo, y en este último, en los que son alargados, fue la pandemia que nos irrumpió, y que tuvimos que trabajar ciclo de conferencias virtuales, y este año terminamos para construirnos y habitarla con otros, que tiene que ver y va de la mano de las políticas educativas siempre, ¿no? Por eso invitamos pensadores, tanto de nivel local, regional, provincial, nacional, hasta internacional, pero siempre con lo que las políticas educativas provinciales nos invitan a pensar. Bueno, muchísimas gracias y gracias por este convite.